Bueno, ahora estamos en contacto con nuestro compañero Mauricio Urán. Temor en las inmediaciones del ferrocarril por el hundimiento de un puente, el desmoronamiento de un puente. Al parecer hay inconvenientes con la estructura asfáltica en esa zona del país. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y las imágenes son más que elocuentes. En esta zona de la calle Gondra podemos apreciar cómo la tierra se está desprendiendo de debajo de esta calle, que es la calle Gondra, y que ya desde ayer se encuentra prácticamente de esta forma. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto con estos trabajos y cuánto tiempo va a estar clausurada esta arteria? Es lo que vamos a conversar ahora mismo con el ingeniero Pablo Rodríguez de la Municipalidad de Asunción, que nos va a estar indicando exactamente qué es lo que ocurrió en este lugar. Ingeniero, muy buenas tardes. Si nos puede explicar un poco por qué se dio este hundimiento aquí en la zona de la calle Gondra. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Red Guaraní. Bueno, aquí lo que pasó fue el día de domingo a las 4:20 de la mañana, ya esto se fue abajo, ¿verdad? Fue algo que nosotros habíamos detectado ya, la situación de emergencia la habíamos declarado hace como un mes, pasado un mes atrás, donde habíamos clausurado esto al acceso vehicular. Y ahora estamos queriendo resguardar de modo a delinear bien el tráfico peatonal. ¿Qué es lo que se va a estar haciendo exactamente en esta zona, ingeniero? Bueno, aquí lo que tenemos es hacer una obra realmente de envergadura. Como se puede ver en las cámaras, tenemos aproximadamente 20 metros de caída libre. Y bueno, y eso tenemos que ir haciendo como con unos bloques de piedra de manera escalonada hasta llegar al límite y luego poder de vuelta rellenar y volver a reconstruir la calle. Se habla de al menos unos 5.000 millones de guaraníes. Y algunos esbozos números, bueno, eso siempre lo define, digamos, el mercado cuando se llama licitación pública. Eso lo queremos hacer por la vía de la emergencia, por vía de la excepción. Debemos hacer el llamado y agilizar los pasos administrativos, pero un sondeo del precio está en ese entorno más o menos. Ingeniero, ¿hay otros lugares de Asunción que podrían presentar la misma situación peligrosa que aquí el puente sobre Gondra? Como esta situación así en particular, por lo menos yo no conozco ninguna otra. Sí tenemos otros puentes que estamos con el monitoreo constante y reparándolos, ¿verdad? De repente, al no tener ningún daño, no sale a la prensa eso, ¿verdad? Pero forma parte del trabajo silencioso de la municipalidad. Excelente. Mauricio, muchas gracias, ingeniero. Sí. Una consulta, para que la gente pueda ubicarse un poco. Estás en lo que sería la parte del costado del ferrocarril y también al lado está un local, la Arena Circo, donde funcionaba un local de comidas muy concurrido al aire libre. ¿También quedó afectado ese local o no? La viga de donde se cierra la calle, no sé si David puede mostrar, se encuentra justamente donde empieza este local del ferrocarril o este negocio de comidas, como si también más al fondo se puede apreciar el ferrocarril para que la gente se ubique. Ahí está el ferrocarril, sí. Esa es la calle Paraguay Independiente, y a este lado se encuentra, a mi derecha se encuentra lo que es este espacio de productos antiguos, antigüedades, que también aparentemente será cerrado. Lo que quiero destacar es la valla que se encuentra ya desde tempranas horas. Las personas de la Municipalidad de Asunción estuvieron ubicando estas vallas de seguridad para evitar que la gente pase. Ahora, como podemos apreciar, la gente continúa pasando en esta zona. Sin embargo, Mauri, el desmoronamiento no ha terminado por lo que podemos ver. Claro, el desmoronamiento continúa. Esto en cualquier momento se podría ir abajo, inclusive podemos apreciar realmente una situación bastante peligrosa. Ahora, Mauricio, una consultita. Yo quisiera que la cámara pudiera ubicarse como si fuera que es un transeúnte o un vehículo que normalmente transitaba, no sé si da el cable, para ver hasta qué punto de la calle avanzó este desmoronamiento y cuánto quedó. ¿Cuántos metros de la calle queda, Mauricio? Y queda aproximadamente media calzada. No sé, David, si podés mostrar, si podemos venir hacia la calle justamente. Nos arriesgan nomás demasiado. Y demostrar. Acá están las vías del tren. La gente que haya pasado por la calle Gondra seguramente habrá detectado estas vías del tren cuando pasa con el vehículo. Bueno, acá están. Y la mitad de la calzada es lo que está cerrada en este momento. O sea, no sé. Sí, que levante la imagen para poder apreciar. Ahí está. Sí. Bueno, es la mitad de la calzada. Exactamente. Y continúa cayéndose, como ya pudimos mencionar recientemente. Ahora, van a ser estas vigas de aluminio que ven, de chapa que están poniendo la gente de la municipalidad, van a continuar y van a cerrar completamente esta zona, ya que obviamente estamos hablando de un peligro de derrumbe bastante importante. Y las personas continúan pasando por aquí, como vemos este señor, por ejemplo. Si mira hasta dónde llega el hombre.
Exactamente. Bastante Inclusive, temerario. más temprano estábamos hablando con otras personas de la municipalidad que nos decían que esto ocurrió ayer aproximadamente. ¿A qué hora, ingeniero? Las 4 de la mañana aproximadamente. A las 4 de la mañana, y la gente estaba sentada en el borde mismo tomando cerveza, solamente para que aprecien la falta de conciencia que tiene la gente sobre la peligrosidad que representa este lugar aquí y este lugar que se está desmoronando Sí, específicamente. técnicamente el ingeniero, yo sinceramente no pude rescatar la explicación si a qué se debe, una mala cimentación o forma parte de una erosión natural de la tierra en esa zona del país. De la ciudad. El ingeniero había explicado que esto se debe a diferentes motivos, pero vamos a preguntarle de nuevo, mientras vemos cómo se está cayendo justamente prácticamente todo. Ingeniero, exactamente a qué se debe esta situación, si nos puede repetir. Y es pasa que tenemos una caída de 20 metros y el suelo el término técnico es muy friable, es como una arena, ¿verdad? Entonces eso por debajo, más el agua que se puede ver también que tenemos como un río subterráneo que corre por debajo, fue debilitando de a poco, ¿verdad? Ahora, ¿se hizo mantenimiento? A raíz de eso entonces se produjo el colapso. Quiero aprovechar también y decirle, ¿verdad?, a toda la teleaudiencia, aprovechando la prensa, de que esto es realmente un lugar peligroso. Nosotros vamos ahora a delimitar el margen, ¿verdad? Y queremos que, como se ve, sigue cayendo los escombros, que los peatones no ingresen en la zona de obra. Si quieren le paso el retorno Por al favor, ingeniero. por favor. Ahí está. Sí, ahí ya está. Bueno, estamos viendo, ingeniero, y con mucha preocupación, me imagino ustedes que están cerca. Ahora, esto no formó parte de un estudio previo. Cuando se hace una obra de infraestructura, y usted como ingeniero lo sabe, se hacen todos los estudios previos. ¿No era un presupuesto que ya estaba en el proyecto original? Nosotros estamos indagando, esto se hizo hace 14 años atrás, para habilitar la calle Gondra. Sí. Y en ese entonces la situación no era como es hoy día. Digamos que la zanja no tenía esta altura y fue un hecho que de a poco se fue volviendo peor, hasta el punto, ¿verdad?, que nosotros hace como un mes detrás habíamos clausurado completamente ya el tráfico vehicular, y de ese un mes hasta hoy fue que, como se pudieron observar en las cámaras, se fue desmoronando cada vez más el terreno. Esto se desmorona hasta que el terreno tenga su talud natural, ¿verdad? Sí. Porque esta es toda una zona de relleno que se previó para habilitar la calle Gondra, y siempre esto requirió de una obra realmente de envergadura. Ahora, a eso voy. Sin ánimo de ser muy irresponsable, te digo que los sondeos para hacer estas obras con gaviones, etcétera, de lo que estamos previendo, estamos alrededor de 4.000 a 5.000 millones de guaraníes. Ahora, ingeniero, ¿cuál es el marco de tiempo que se tendría como para poder volver a tener el puente en condiciones, inclusive utilizando la vía de la acepción, como usted decía? Y de acá a 2 meses estarían empezando las obras. La ley 2051 y nuestra burocracia hace que lo máximo que nosotros podemos acelerar ese tiempo. Ahora, ¿y de ahí aproximadamente unos 6 meses de obra, seríamos de acá a 8 meses. ¿Y en 8 meses cuál es el riesgo de que esto siga avanzando? No, el riesgo se va a controlar. O sea, esto se desmorona y va a llegar un punto en el que deja de caerse, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos hasta cuándo será? ¿Tocará la otra calzada? ¿Tocará ya en los próximos edificios? No, tanto así, no. De hecho, que se pueden observar en las cámaras que llega un punto, ¿verdad?, donde el talud natural del terreno ya es un talud donde tiene ya equilibrio, ¿verdad? Yo no quisiera... Pero esto con la vibración, con el tráfico y de repente con las lluvias, claro que va a ir cayendo, ¿verdad? No quisiera llover sobre mojado, ingeniero, pero hago la extensión a otras obras de infraestructura que se pudieron haber hecho en los últimos años, porque le insisto con esto no es nuevo, o sea, siempre existió esa cantera, por llamarlo de alguna forma, en esa zona del país, y se tuvo que haber tomado las previsiones ya al momento de ejecución de las obras. Según estaba indagando con funcionarios antiguos, ¿verdad?, lo que se buscó en ese entonces era habilitar la calle Gondra, y la situación en ese entonces aquí era otra, ¿verdad? No era que se tenía este precipicio acá de 20 metros de altura, sino que era una obra real ya más barata y de menor envergadura. Sí, pero un precipicio de esas características no se forma en tan poco tiempo, ingeniero. Sí, se fue formando a lo largo del tiempo, es una realidad. Claro.
Ingeniero, una consulta que también tiene que ver con lo que podemos ver en el fondo de la imagen. Esta zona donde hoy ocurrió este derrumbe también es utilizado ahora mismo para reubicar a los damnificados de la crecida del río que están, inclusive vemos ahí en la imagen, ya en el borde de esta zanja. ¿Corren también peligro esa gente que está en el borde? No. Lo que se ve en el fondo allá es la casa de un vecino con título y todo, de que vive ahí hace no sé cuántos años. Después se le puede entrevistar a lo mejor al vecino, porque le conozco, porque es los que nos avisan siempre. Sí. En esta zona no tenemos, entonces hay que decir también para contar toda la verdad. Acá debajo del puente incluso había un grupo de gente que estaba viviendo, y el día que cayó el puente esa gente estaba, imagínate el peligro. Hoy día ha salido, ¿verdad? Pero nosotros ya con larga data, ¿verdad? Ya le habíamos dicho que salgan de ahí, que salgan. Bueno, ahora han salido y le estamos asistiendo a esa gente, ¿verdad? Pero en cuanto a al peligro que se corre respecto a vidas humanas, puedo no sé si tener la seguridad, ¿verdad? Porque eso es muy difícil, pero o sea, la municipalidad ha tomado los recaudos necesarios para que no esté gente aquí. Por eso solicitamos a través del canal, ¿verdad? Que se diga, ¿verdad? Que esto es una zona de obra y de peligro, que no esté circulando acá gente. Claro, pues no va a faltar el que quiera pasar, igual o el que se quiera ir a mirar, ingeniero. Acá se tiene el registro en las cámaras de que de repente está trabajando acá la gente y va caminando y la gente se acerca al precipicio para ver qué hay, ¿verdad? La zona de al lado, ingeniero, el Arena Circo también está clausurado para eventos, ya no se van a hacer eventos ahí de momento. Disculpame, no te copié. La zona de Arena Circo, el local nocturno que está aquí atrás nuestro. No, acá se va a clausurar desde ahí, de donde se tiene hasta acá, respecto a lo que es el paso peatonal y el paso vehicular, donde están los separadores New Jersey, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por todas estas aclaraciones. Mauricio. Sí, bueno, Roberto, ya podemos apreciar también que los trabajadores de la municipalidad ya volvieron de su descanso, están continuando con los trabajos de sellar totalmente esta zona que es altamente peligrosa, como ya mencionamos.